yo aplaudiré y cantaré de la... And I got that vibrating again. Oh, let everybody vibrate. Number 24. Impresionante lo que acabamos de ver, hermanos. Sabemos que esto tuvo una explicación. Nuestro amado Padre Yahweh ya lo había hablado a través de la boca del profeta Jeremías, exactamente en el capítulo 28, que en este programa vamos a entender qué es lo que hablan en la iglesia cristiana como lenguas. Bienvenidos, hermanos. Una bendición de nuestro amado Padre Yahweh estar otra vez con ustedes para compartir estas enseñanzas en las cuales, por misericordia del Eterno, vemos que ha tenido mucha respuesta de nuestros hermanos en 30 países. Nos están viendo, esperamos que esto siga creciendo. Saludos para todos los hermanos, las cartas han sido respondidas y con nosotros también para entender todo lo que acabamos de ver, que no es más que una payasada, y explicarlo nuestro hermano Marcelo Pazmiño. Salón para todos los hermanos, muy bienvenidos en este horario que nos están sintonizando a través de Justin TV, el canal de la verdad, el canal de la vida. Como dice aquí Marcelo Espinosa, hoy traemos un tema que ciertamente pues va a ser polémico como la mayoría de los temas que les preparamos, pero es indispensable que nosotros estemos estudiando y analizando a profundidad todos estos temas que tienen confundido yo diría, a una gran cantidad de seres humanos. En todas las religiones del mundo hay una gran confusión, no solo aquí, no solo en la iglesia cristiana, porque también vemos otras tendencias, como por ejemplo, vemos en esos videos que los budistas, los Hare Krishnas y muchas otras tendencias, pues lo raro es que tienen el mismo comportamiento Sí. cuando dicen que están supuestamente tocados por el espíritu, ¿verdad? Claro, y no es coincidencia de que tengan un mismo fenómeno, una misma respuesta ante el mismo espíritu, pero no es del de Yahweh. Claro, yo ahí hago un análisis, ¿no? Por ejemplo, si los cristianos tienen ese comportamiento cuando supuestamente están tocados por el Espíritu Santo y que están hablando lengua y todas esas reacciones, ¿por qué los budistas, si ellos pues practican, digamos, cosas totalmente diferentes, extrañas, incluso diferentes a lo que la misma cristiandad dice, ¿por qué tienen el mismo comportamiento? ¿Por qué hablan igual el supuesto lengua? ¿Por qué tienen la misma reacción cuando están en ese trance? Y también ocurre, por ejemplo, a tribus africanas que hacen vudú y todas esas cosas, tienen el mismo comportamiento. Sí, son los espíritus que interfieren en las vidas de las personas y que les dan confusión. Pero lo que vamos a leer
antes de comenzar a entender lo que es verdaderamente un don de lenguas, que sí hay, que está escrito en el Brit Hadashah. En el Brit Hadashah está claramente explícito por mano de Pablo. El Brit Hadashah, Marcelo, es lo que la cristiandad conoce como el Nuevo Testamento. Exactamente, pero de nuevo no tiene nada, solamente ha sido renovado el pacto. Sí, pero para darle un entendimiento, porque como ellos conocen que ellos supuestamente lo que le han enseñado es que hay dos libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde se causa toda la confusión de la doctrina verdadera. Sí, siempre nosotros hemos estado hablando en el mismo lenguaje que solíamos hablar, porque vale la pena comentarles a los hermanos que también nos ven por primera vez. Nosotros fuimos pastores evangélicos de la iglesia ministerial, que supuestamente hablábamos por Yahweh, pero lo que salía de nuestras bocas eran blasfemias, eran irreverencias, y estábamos cometiendo un grave error por el desconocimiento de la Torá. Y sobre todo esa iglesia, ¿no? Impresionante todo lo que se dice de la hablar en lengua en esa iglesia. Hay adivinación, ¿Qué es adivinación. Créame que eso sí ya son rituales bastante, yo diría más allá, son diabólicos, ¿no? Porque Sí, y lo que- ahí ya se ven cosas muy extrañas. Pero que le atribuyen, vamos a entender hoy día que le atribuyen ¿por qué? ¿a quién? ¿A quién le atribuyen eso? A Dios. Supuestamente a Dios, pero ahí no Sí, está Dios. Vamos a ver qué es lo que prometió Yahweh por boca del profeta Isaías, qué anunció, qué predeterminó de que estos falsos sacerdotes y falsos profetas iban a hablar en lengua de ebrios. Yo recuerdo cuando estábamos en la iglesia ministerial de los colombianos, recuerdo que nos enseñaba el profeta con un denuedo, nos enseñaba que los versos que vamos a leer se referían a el hablar en lenguas, y todas las personas que quedaron en ese cautiverio, que la misericordia de Yahweh les llegue a tocar, y a través de estos programas, si es que fuese posible, veríamos realizada la obra de Yahweh en nosotros también, para lo que fuimos llamados. Veíamos que todos sabíamos que Isaías 28 era cuando se refería al hablar en lenguas, porque Saúl en el Nuevo Testamento, como lo conocen nuestros hermanos, él había referido los dones espirituales, que sí son verdaderos, y existe el hablar en lenguas, y vamos a saber hoy día qué es hablar en lenguas, qué es la interpretación de lenguas, pero todo a la luz de la verdad, tal y cual estuvo escrito por mano de los mismos apóstoles, de los profetas, pero no exactamente en esta Biblia Reina Valera de 1960, que tiene mucha responsabilidad en el engaño, en el misterio de la iniquidad, que tiene mucha responsabilidad en la apostasía de los tiempos finales. Y si usted no reconoce este libro como mentiroso, y con este le vamos a enseñar, no es la palabra de Yahweh, sino es el toque humano el que le hace a la Biblia Reina Valera 1960 una Biblia de engaño y de terror, porque ha puesto en juego la salvación de muchas de las ovejas perdidas de la casa de Israel, por quien nuestro amado Yahshua HaMashiach, Yahshua el Mesías, derramó su sangre. Marcelo. Sí, eso, lo que acabas de decir tiene una connotación muy grande. Ciertamente muchos van a quedar dolidos por lo que acaba de decir Marcelo, con el tema de la Biblia Reina Valera, pero es una verdad. Y tan verdad es que esa Biblia es una Biblia mentirosa en su traducción, no así la palabra verdadera del Eterno, porque la palabra verdadera ciertamente fue escrita desde un inicio con un propósito, que todo aquel que tenga el entendimiento espiritual de las Escrituras alcance salvación. Para eso vino Yeshua, para explicar correctamente el entendimiento espiritual de lo dicho, de lo manifestado por el Eterno, a esos santos que escogió para que quede plasmado en esas Escrituras. Pero ¿qué ocurrió? Que vinieron seres movidos por el maligno, trastornaron la sana doctrina, como dice Pedro, respecto, por ejemplo, de las cartas de Saúl, de Pablo, y del resto de escrituras, pusieron lo que les convino a las traducciones,
para de esa manera poder dominar la mente de las personas y dominarlas a su antojo usando las religiones. Esa es la realidad. Pero fíjense ustedes que de los mismos creadores de la Reina Valera, hoy aparece una restauración de esa Biblia que no recoge una autorización para que se haga una revisión. Que no recoge la verdad. Ciertamente, sea quien sea la persona que haga la revisión, lleva el aval de quienes fungen como propietarios de esta Biblia, Reina Valera, y autorizan la revisión, y ahí ya aparecen ciertos detalles, como por ejemplo el nombre del Eterno, que ya no dice Jehová, porque no se llama Jehová, porque no existe el nombre Jehová. Porque fue realmente cambiado 7000 veces el nombre de Yahweh por el de Jehová y por el del Baal, que es el Señor, que en hebreo significa el Señor. Y cuando su profeta, entre comillas, o su pastor, le habla de el Señor, sepa que le está hablando de Baal. Cuando los 400 profetas de Baal, frente a Elías, que era el profeta de Yahweh, que lo recoge el original, hacían sus saltos, sus rituales, se zanjaban las manos. Eso es lo que vamos a leer hoy. Pero a uno se le reveló con fuego, y ese fue al único profeta que estaba ahí, que era el profeta de Yahweh. Y eso es lo que nosotros queremos, que usted se convierta en esa persona que sí, Yahweh se le va a revelar con fuego, hermano. Vamos a leer Isaías 18. Antes de que lea, quería terminar diciendo que hoy confronta la misma Reina Valera con la nueva versión, con la restaurada, la Reina Valera 2011, que la pueden encontrar en nuestro sitio web www.latorasalva.yindo.com. Usted entre en el navegador donde dice, está en un casillero, sola específicamente, donde dice Biblia Reina Valera 2011. Y usted mismo va a darse cuenta de que ya corrige muchos errores, sobre todo el nombre del Eterno. Aunque y las ahora tonalidades también que le han permitido al autor, sabemos de quién hizo la traducción, sabemos lo que el autor, el hermano, está manifestando, pero hasta donde le fue permitido, hizo muchos cambios que eran muy necesarios, como el hecho de quitar esos versos que le hacen creer a usted que existe una Trinidad, o ese verso de la coma juanina, y así muchas polaridades que dan un mal entendimiento a la verdad. Lo que vamos a leer hoy es previo a hablar de los dones, especialmente el don de lenguas que manifiesta Pablo en 1 Corintios capítulo 14, y lo que sucedió el día de Shavuot, o fiesta de las semanas, o como los griegos lo llamaron, el Pentecostés. En Isaías 28, Yahweh anticipa, como contexto de lo que Saúl toma para hacer sus explicaciones de los dones, Yahweh anticipa de que el pueblo de Efraín, para entender esto, primero usted tiene que despojarse de que es la iglesia el único ente separado de todas las promesas, que se llevó todo para sí. Debemos entender, para comprender Isaías 28, que existen dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín, que fue esparcida a las naciones, o también llamada Israel, que son las 10 tribus del norte, que fueron esparcidas desde 900 años antes de Yeshua, y consecuentemente con las invasiones fueron sistemáticamente introducidos en las naciones. Entonces Yahweh anuncia con este capítulo, y esta Biblia lo recoge también de esa manera, condenación de Efraín habla, y les habla específicamente a los sacerdotes supuestos de Efraín en este tiempo previo al reconocimiento de la Torá de Efraín, porque nosotros somos de Efraín, pero habla, lo que hacíamos nosotros antes está contando aquí en Isaías 28, Marcelo, nuestro amado Padre Yahweh. Lo que hacía y los que quedaron haciendo la oveja perdida de la casa de Israel, que no reconoce a Yeshua todavía, sigue practicando esto, y esto le va a pasar. Pero habla de lo que hacía el pueblo de Efraín, el pueblo de Efraín, que representa las 10 tribus del pueblo de Israel. Exactamente. Sí, y sabemos del pecado de Efraín, que existe un paralelismo exacto con la cristiandad.
falsos profetas, falso sacerdocio y dioses baales. Es que ese es el pecado propiamente de Efraín. Y eso es lo que hace la cristiandad el día de hoy. Ese es el pecado. Acuérdate que Efraín, según los estudios que hemos realizado, si descomponemos de la raíz el nombre de Efraín, Multitud de naciones. sí, que es multitud de naciones, pero recuerda que la raíz es significa o lleva al significado de un ser de doble adoración. Claro, la raíz de la palabra. La raíz de la palabra es un ser de doble adoración que en lo posterior vamos a estar haciendo un estudio, sería muy interesante hacer un estudio Importantísimo hacer respecto ese de dónde análisis. se origina el nombre de Efraín y por qué Efraín, cuando Jacob en Génesis le dice a José su hijo que Efraín va a ser el padre de multitud de naciones, que es la gentilidad hoy, desde ese momento, pueblo en la gentilidad. por eso, o sea, desde ese momento estaba profetizando Jacob que lo que iba a descender de él iba a estar regado en el mundo entre la gentilidad, pero que es el pueblo del Eterno, el pueblo de Yahweh, el pueblo de Israel, regado por el mundo. Eso vamos a tener que Pero hacer también en un estos estudio. versos habla de que son niños, Efraín, pero habla de un castigo para los dirigentes. Y vamos a ver, porque habla exactamente las palabras cuando tú y yo pensábamos que hablábamos en lenguas y decíamos sábala, 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 o zaula, zaula, unos sonidos medios extraños. Y Yahweh lo dice, pero, mire esto, esta Biblia no lo recoge. En el verso 10 de Isaías 28, como vamos a leerlo, la Biblia Reina Valera lo cambió con un poquito aquí, un poquito allá, y nuestra profeta, ¿te acuerdas en ese tiempo? Decía que eso significaba el hablar en lenguas, cuando en una Biblia católica está eso. Si usted toma la Biblia católica, no la antigua, tome la más moderna, y usted va a ver que ese verso, Yahweh les habla cómo ellos van a entender las cosas como borrachos, como ebrios, como tomados por el vino. Isaías 28, verso 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, de la flor marchita de su esplendor orgulloso, que está a la cabeza del fértil valle perteneciente a los sobrecogidos por el vino. Ya está hablando del pueblo de Efraín. En Isaías 28, 3, vamos a ir avanzando por cuestiones de tiempo. Con los pies será hollada la orgullosa corona de los soberbios de Efraín. Ese orgullo que vemos hasta el día de hoy, eso de decir que somos los únicos, que no existe otro, y existen 4.400 únicas esposas, están haciendo a Yahweh adúltero, cometiendo, pero ese es el desentendimiento de las cosas, porque nuestro Padre Eterno es sabio y nunca se refirió a un pueblo llamado las iglesias. Verso 28, 5. En aquel día, este verso, Marcelo, corresponde al tiempo de la gran tribulación, y la resurrección y el milenio. Siempre que habla en la escatología bíblica del día o aquel día, se refiere más o menos al tiempo que estamos hoy, porque eso es lo que estamos viviendo hoy, Marcelo. Lo que yo quería aclararle a los hermanos que nos ven todos los fines de semana, que están siguiéndonos semana a semana en los programas, en las predicaciones y en las parashá, a los que le damos pues un agradecimiento por su tiempo, que ciertamente, por si acaso alguien nos va a escribir, en la Biblia habla de que hay la casa de Efraín y la casa de Judá, que las dos casas se constituyen en la esposa de Yahweh o en la esposa del Cordero, ¿verdad? Porque pues las dos casas van a ser la esposa. Pero recordemos que hay un verso en que dice que las dos casas se unirán y serán una sola en la mano de Yahweh. Un solo pueblo que es el pueblo del Eterno, quien va a ir a las bodas con el Cordero. Y es el pueblo que esté en camino de Torah y que reconozca a nuestro amado Mesías. Sí, los de la tribu de Judá que ya están allá, y muchos que todavía están dispersos de la tribu de Judá, ellos son una de las 12 tribus, y lo que está allá es la nación que se llama Israel.
Esto de acá es del Yisrael, la familia de Yahweh. Esa es la familia que será recogida en el día de la séptima trompeta, cuando venga Yahshua HaMashiach. Verso 5, en aquel día, en la resurrección, Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, será una corona gloriosa y una diadema brillante para el remanente de su pueblo. Ya le da una esperanza. Están perdidos, pero está hablando del remanente de su pueblo. Ya vamos a ver que este remanente en el día de Pentecostés, como lo conocen ustedes, cuando supuestamente dice las iglesias que se formaron en ese día, ese remanente estaba ahí presente, que eran partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, que venían de Panfilia, de todas esas tierras. Ellos son el remanente que estaba ahí, son las 12 tribus, porque la promesa no es para nadie que no quiera, que no sea de las 12 tribus, y el que quiere sumarse a la promesa de Yahweh, tiene que sumarse al pueblo de Yahweh. Verso 6. Él también será un espíritu de justicia para cualquiera que se siente como juez, y una fuente de fortaleza para los que obstaculizan la matanza. 7. Y también estos por el vino vacilan. Ya está hablando de los ebrios, sacerdotes, de los enseñadores, los maestros, los que se visten muy bonito y tienen una apariencia de cultos, y en verdad pueden tener preparación, pero la sabiduría de Yahweh proviene de lo alto. Usted puede estar en la universidad, puede estudiar todos los masterados, hasta puede ser máster en teología. La sabiduría de Yahweh es para los entendidos, a quien Él ha tenido por voluntad despertar el entendimiento. Es que está claro y está escriturado, es bíblico, lo que si Yahweh no abre el entendimiento, si no viene ese poder divino para poder comprender las escrituras, de nada sirve que tengan un doctorado en teología, porque no van a entender. Nada. Porque ¿qué es lo que le enseñan en un instituto de teología? Le van a enseñar primeramente con la Biblia Reina Valera. Porque casualmente este diccionario Strong que nosotros utilizamos para nuestras investigaciones, pues es inclinado a la teoría o a la doctrina cristiana. Dispensacional. Porque su traducción, inclusive, se inclina hacia la tendencia de la doctrina cristiana. Y así son todos los institutos teológicos. Todos. Todo con el pensamiento cristiano. Diferente es que si usted va a estudiar, por ejemplo, a una universidad de Israel, por supuesto, pues ahí usted va a conocer el verdadero sentido de la palabra del divino. ¿Por qué? Porque entonces usted va a entender digamos, la parte hebraica que es necesaria conocer, el sentido hebraico. Pero de las hablemos por el escrituras. lugar. Tú puedes estar en el polo norte, que cuando Yahweh te abre el entendimiento, lo vas a entender así no tengas personas a tu alrededor. Sí, pero también debemos, también es, digamos, lógico. Es importantísimo entender el contexto hebreo. ¿Y cuánto Es más lógico. para un predicador o una persona que es el que enseña a multitud de personas? Pero el trastorno viene, para empezar, por la Biblia, y después viene el orgullo. Es el orgullo de Efraín. Mira, está claro en estos versos cómo Yahweh habla del orgullo y la soberbia de Efraín. Esa es la que no le permite tener ese entendimiento. Si miramos el verso 7 dice, y también estos por el vino vacilan, por el licor se entambalean, sacerdotes y profetas vacilan por el licor. Pero él les está hablando a unos que dicen, que hablan de Yahweh, por eso le dice sacerdotes y profetas, pero irónicamente también hablando. No, pero es que son sacerdotes y son profetas. Lo único que no son profetas del Altísimo, Exacto, ni sacerdotes sí. del Altísimo. ¿Por Yahweh qué? escondió de ellos su conocimiento. Es que si fuesen ellos sacerdotes o profetas del Altísimo, pues no erraran, porque el que tiene el corazón dispuesto y el que respeta la palabra del Eterno no erra porque Yahweh no lo deja errar. Primero, para ser profeta hubiese Yahweh anticipado de esta Biblia, que un profeta que dice que esto está bien, o que dice la cruz, o que dice que la iglesia nació en Pentecostés, o que dice que no hay día de reposo.
o que dice que hay que diezmar. O que hay que No diezmar es para este profeta. tiempo. Entonces, No es profeta porque no está el diezmo para esta época. Ya Marcelo ha explicado hasta la saciedad este tema y todos los archivos de los videos se encuentran en nuestra página de Justin. Ya, en el verso 7 ya habla de los sacerdotes que desvarían por el vino, dan traspiés por el licor, vacilan en la visión, titubean en la sentencia. Estoy leyendo de la Biblia Kadosh. Isaías 28, 8. Pues todas las mesas, mira las mesas, están llenas de fétido vómito y no queda sitio limpio. ¿Qué es lo que ha simbolizado Yahweh con el dabar? Es la palabra divina, es el pan, es el maná. Pero esas mesas de esas doctrinas torcidas que dicen que no hay que cumplir Torah, están llenas de un fétido vómito. Y Yahweh se hace una pregunta, Yahweh, en el verso 9. Dice, ¿a quién enseñan lección? ¿A quién le explican la revelación? ¿A los recién destetados? ¿A los retirados de los pechos? Y mire lo que les dice en el verso 10. Yahweh les dice, Zaula, Zaul, Kaula, Kaul, Zelam, Zelam. Esto no recoge la Biblia Reina Valera, pero búsquele a su vecino, pídale la Biblia católica y ahí está estas palabras. Y se dará cuenta de que esto es aumentado. No, pues también podría ser, por ejemplo, como yo voy a hacer en este momento, el diccionario Strong. Utilizan el diccionario Strong y van al original. Al original, sí. Y en ese momento ya usted tiene la respuesta. Usted utilice el diccionario Strong y en ese momento va a encontrar en una de las Biblias lo que realmente dice esta palabra. Isaías 28, 10. 10. Es que les habla en lengua balbuceante, como dice en el verso 11. Mira lo que dice ahí. Es exactamente, Saula, Saul, Kaula, Kaul. Zelam, Claro. Zelam. Se está haciendo referencia... Un idioma inteligible. Claro, o sea... Inentendible para ese sacerdocio que está como ebrio, como borracho, que ha preferido sus leyes. Y vemos el verso 11, que dice, pues ahora, con labio balbuciante y lengua extranjera, hablará a este pueblo. Como les está hablando. Usted ha visto que cuando hablan en lenguas, supuestamente, y nosotros también hablábamos en lenguas, era algo que no entendíamos y éramos orgullosos, y a veces hasta nos inventábamos. Y había hermanitos que no se podían inventar, y andan sentados en las bancas sufriendo, diciendo que Yahweh no les quiere bendecir, porque no reciben el Espíritu Santo, porque no se pueden inventar 3 disparates, o no les sale un espíritu por ahí de confusión que les haga balbucear, y que les haga decir sábala, 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 y 2 horas de sábala, 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 hasta que por último acaban y se tiran para atrás, y se empiezan a sacudir en el piso, como hacen en muchas congregaciones. Y eso les está anticipando. Si usted escucha este programa, usted va a entender para qué eran estos versos de Isaías 28. Miremos, en Isaías 28:11 dice, pues ahora con labio balbuceante y lengua extranjera. ¿Cómo habla un extranjero? Que no se le puede entender cuando difícilmente puede pronunciar un idioma. Y un labio balbuceante, veamos que aquí Yahweh se refiere al sacerdote y la palabra utilizada es la H3934, que quiere decir bufón, también extranjero o tartamudo. Les está hablando claro. Yo recuerdo que la profeta en la iglesia ministerial decía que esto era un honor, pues que poquito aquí, que poquito allá, y que como niños, y hablaban en lenguas. Ese es el hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque solo leía 2 versos. Porque no le entiende que es Efraín. Porque no sabe de la casa de Judá. Solo conoce una iglesia en el día de Pentecostés, y luego de eso acomoda toda la Biblia al término iglesia. Y cuando dice aquí Efraín, sí, iglesia. Cuando dice Judá acá, iglesia. Cuando dice Ariel, iglesia. Cuando dice Jacob, iglesia. Es una vergüenza. Es una vergüenza y me da tristeza por aquellas personas que quedaron ahí escuchando estos falsos profetas. Y todas las personas, inclusive, que han tenido epítetos muy denigrantes contra nosotros por haberles dicho la verdad. Pero eso es muy aparte. Yahweh es quien está poniendo las cosas
como está profetizado para estos tiempos, sacar a la luz todas Aquí, estas aquí verdades. tengo exactamente lo que dice el original. Acabo de entrar al diccionario Strong y mira lo que dice, palabra por palabra, caula, cau. Luego viene hasta la otra palabra, dice caula, cau. Mira, mira, Shaul, Shaul. Shaul. ¿Sí ve? O sea, más o menos les dice así. Ustedes están hablando. Zaula, Zau, Caula, Caul. Perdón, no me gusta a mí hacer mucho estas pantomimas, pero realmente, Saul. literalmente, dice eso en la escritura. Esa es la manera pero como, fíjate tú, mira, mira, como ininteligiblemente para el cristiano es lo que está pronunciando. pero mire Él es la mentira, mire la mentira. Mire, yo, la verdad, no había razonado en algo, mire. El diccionario Strong recoge la Biblia King James, porque la Biblia King James está codificada, ¿verdad? Entonces, esa codificación de cada palabra, desde Génesis Pero la hasta- Biblia King James también tiene este renglón por Claro, renglón. aquí dice, mira, Pero el Strong le pone encima de esa palabra Mira, la verdad. en inglés, Claro. es que la King James tiene los mismos errores que tiene la Sí, Reina es de Valera. textos receptos. El texto receptor. Sí. Pero resulta que aquí también, mira, en inglés dice line upon, o sea, línea tras línea, Sí. pero la codificación que tenemos Corresponde a la verdad. en el diccionario Strong, que esa codificación, con la ayuda del diccionario Strong, recoge la palabra griega en este caso, porque aquí estamos con la palabra griega. Mire lo que dice, mire, tremenda falsedad. Porque no dice, en inglés supuestamente dice line, que es línea, nosotros todos entendemos, y fácil, que line es línea. Pero usted apunta la flechita en la codificación del diccionario Strong, y mire qué dice cow, cow, y eso no significa línea. Ya, y veamos qué les dice Yahweh. Mira, ya les ridiculiza de que todos estos están Zaula, Zaul, Caula, Caula. Esas son las lenguas que usted escucha hablar. ¿Y cómo sabemos que esas lenguas no son? Porque nadie entiende. Nadie entiende. Usted pregúntele a su profeta dónde se encuentra, en cuál de las tantas iglesias que manejan, de las empresas y las sucursales que manejan estos sinvergüenzas. Pregúntele uno solo que interprete estas lenguas. Pero le vamos a demostrar que el pueblo de Yahweh sí tiene el don de interpretación. Y fue desde el primer día como señal. Ya lo vamos a demostrar con el Strong y con todos los instrumentos cristianos. Porque no estamos con ningún instrumento que incline la balanza. Es indignante estas cosas y cómo usted puede dejarse sorprender de estos sinvergüenzas, mentirosos, farsantes que tendrán lo suyo. Usted es la oveja perdida de la casa de Israel y su promesa está en pie. Usted puede aceptar este llamamiento, porque cuando usted mira estas verdades, cuando usted confronta la mentira y se da cuenta de que si hay error en esos lugares, usted ha sido llamado. Y nuestra obligación llega hasta ahí, de llamar su atención. El resto le corresponde a usted, si usted de corazón se postra ante su Padre amado y le dice que le abra el entendimiento. Y ha visto muchas cosas, estos programas vienen una secuencia para desligarle, desarraigarle la idolatría a la ovejita perdida de la casa de Israel. Porque la idolatría no solamente está en el catolicismo. Más perjudicial que el catolicismo es la idolatría a estos mentirosos, a estos seres de carne y hueso que solo se aprovechan de su dinero, que le dicen que tiene que diezmar y están como ebrios, como borrachos, disfrutando todas sus ganancias y diciéndole, profetizándole y enseñándole con palabras mentirosas, y confundidos caerán para atrás de espaldas, como dice Yahweh en el verso 13, que ya lo vamos a leer, verso 11. Pues ahora con labio balbuciante y lengua extranjera hablará este pueblo. Labio balbuciante ya vimos que era la H3934, bufón, extranjero o tartamudo. Entonces nosotros veamos en el verso 13 lo que dice, y así la palabra de Yahweh sonará para ellos. Así, zaula, zau, caula, caula. Así sonará la palabra. Mira lo extraño de algo, Marcelo. Aquella palabra, saula, caula,
que está codificada en el diccionario Strong con la G6957, Tenías no que tiene siempre ni- estás estudiando tú no con- tiene y le ningún, manejas muy bien no al tiene programa, ningún man. significado. Nada. O sea, no Es significa inteligible, línea. claro, no hay No nada. se puede entender, Dicen por en eso Strong no que tiene significado. No hay significado, ¿por qué? Porque Yahweh dejó que ellos hablen cosas que él sabe. Pero mire, lo que dice, ¿y por qué? En el verso 3, Isaías 28:13, para los profetas y los sacerdotes falsos y mentirosos, occidentales, pretribulacionistas, dispensacionalistas, cobradores de impuestos de la salvación. Y así la palabra de Yahweh sonará para ellos como Zaula, Zau, Kaula, Kau, Zelam, Zerzam, para que anden y caigan hacia atrás. Para eso les da esas borracheras. Y queden destrozados, apresados, casados. Este verso es de la versión católica Serafín de Ausejo. ¿Y por qué yo traje a relucir este verso de la misma religión católica? Porque a los católicos ni les interesa ni saben y no podían tapar. Pero esta versión, Reina Valera, es de los evangélicos. Y la iglesia donde estábamos nosotros dice que no es de evangélicos. Ya quisieran ser evangélicos, porque saben un poco más y están más cerca de entender. Allá están cegados, no quieren entender, no quieren leer, porque dicen que una persona es la que les va a salvar. Pero miren, en esta Biblia, Reina Valera, no recoge de ninguna manera la verdad. ¿Cómo puede confrontar esto? Tome 10 Biblias y la Reina Valera, si es que fuera posible. Solo la Reina Valera tiene esos términos. Y todas las salidas del imperio romano, católico, como el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. ¿Y qué es lo que pasa con esta Biblia? Que el Antiguo Testamento es el manipulado por los judíos, el texto Masoreta, y el Nuevo Testamento el manipulado por los católicos. Esa es la mentira, hermanos. Eso es lo que queremos acudir. Eso es lo que tiene la cristiandad. La cristiandad Solo mentira. tiene la mentira de los rabinos judíos, que con el afán de ocultar el nombre Es que ya vino el Mesías. de Yahweh, De esconderle a Mesías que ya primero vino. ocultaron Sí. el nombre de Yahweh porque se la pasan diciéndole Hashem, Elohim, Borealom, pero nunca mencionan el nombre verdadero, que ellos son los que iniciaron el ocultamiento del nombre, que luego lo recoge ahora la cristiandad con las traducciones que hicieron los griegos, porque ellos nunca fueron claros en manifestar el verdadero nombre eterno, tanto así que hay un salmo que dice a pronunciar tu nombre entre mis hermanos voy, y es un verso que lo recoge Pablo, Shaul, y lo da a conocer que ese es el fundamento de venir de Yeshua, dar a conocer el nombre del Eterno, que es Yahweh. Y resulta que la cristiandad recoge las mentiras de los judíos cuando queriendo ocultar primero a Yeshua y también el nombre del Eterno, dice que para que no sea blasfemado por boca de gentiles. Entonces recogen esas mentiras y luego viene la Iglesia Católica, se inventa su propia doctrina, la plasma en esta Reina Valera, y la Iglesia Cristiana en su totalidad la recoge Y salen los profetas. como una doctrina verdadera y vota profetas. Ese es el fruto de la mentira. Sí, Falso mira. profeta que mire lo que dicen, según acaba de decir Marcelo, son ebrios, borrachos, que hablan una lengua que nadie la va a entender. Y miremos Oseas, Oseas 8:12. Oseas es un profeta enviado a la casa, a las tribus del norte. Yahweh dice, yo le escribo tantas cosas de mi Torah. Esta dice ley, pero es Torah. Sin embargo, él no las considera como extrañas. Y esto, acuérdate cuando a este pastorcillo que le mandamos la carta diciéndole que es la Torah la que hay que guardar en esta iglesia de sinvergüenzas donde estábamos, que es la Torah la que tiene que guardar, y manda una carta diciendo que es Torah, será Tarot. O sea, eso es, este verso, que dice que no entienden ni siquiera. Bueno, yo sí nada de creo mi algo, Torah. yo sí creo algo. Los evangélicos ciertamente Saben. conocen Biblia, Sí. conocen muchas cosas, Es ellos que- están es que lo que prontos es y próximos indignante a es entender. la arrogancia, Marcelo. Una persona, los hermanos que están en las iglesias evangélicas, la ovejita perdida de la casa de Israel, es más asequible a escuchar.
vuelta, cuando tienes ese hermetismo de los testigos de Jehová, que ellos saben muchas cosas, pero porque les han contado. Lo que no saben es lo más importante, que Russell, el fundador, y sus mandos altos eran masones. Lo que no saben los mormones, que son masones, de raíz masónica. ¿Y quiénes son los masones? Los caballeros templarios, los masones, los Illuminati, los de caballeros de Malta, los del club, del Bohemians Club, se me va este momento el nombre de un club donde es exclusivo. Y ellos son los que están fraguando el nuevo orden mundial, y de ellos va a salir el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se hace pasar por Jesucristo. Y usted va a creer que es Jesucristo, si es que no se desliga de esto, y si es que no acepta la Torá. Si es que no acepta la Torá, porque no deje que usted sea el receptor de este verso. Oseas 8:12. Yo le escribo tantas cosas de mi Torá, y sin embargo las considera como extrañas. Y miremos, Pablo ya hace alusión de esto, y miremos lo que dice Pablo. Acordémonos de que acá dice que le va a dar a los destetados de estos borrachos, de estos ebrios, estos profetas modernos, les van a decir Saula, Saul, Caula, Caul. Y miremos que Pablo hace una relación, dice, en 1 Corintios 14:20, dice, hermanos, no sean niños en el entendimiento, más bien sean bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. O sea, el entendimiento no es para los niños. Y uno que quiere quedarse niño ya es anormal. Claro, claro. De su propia voluntad me quiero quedar niño. Yo a esto sí también le voy a decir a unas personas que escribieron, que estoy dándoles respuesta a este momento. Después de usted saber la verdad, esos son argumentos en contra suyo cuando hay un juicio. Y todos vamos a pasar por juicio. Miremos, en el verso 1 Corintios 14:21 dice, en Torá está escrito, en otros idiomas y con otros labios les hablaré a este pueblo, y ni aún así me harán caso, dice Yahweh. Entonces hemos visto, para dar el antecedente de qué son las lenguas, valía aclarar algo, que lo que se está practicando en la cristiandad no son lenguas. Y vamos a ver por qué, Marcelo. Es por un error. el día de Pentecostés. Ya que tú tomaste este tema, de 1 Corintios 14, vas a leer lo de Pentecostés, y yo tengo algo que refuerza esa aseveración. Lee lo de el hecho, en Hechos, que vas a leer. En Hechos vamos a ver una cosa. Ya sabemos del pasaje de Hechos, los acabamos de hablar como hace 2 programas atrás. Bueno, para empezar, Hechos no fue en el templo. No fue, no fue en una posada. No fue en un aposento alto. Fue en el templo. Y hay algo que relaciona con lo que hablamos. Que Pedro les dice, no estamos borrachos. Claro. Porque la cristiandad sí va a estar borracha. Claro. Cuando dice que van a hablar porque lengua, estaban las 12 tribus ahí. Claro. Y dice, no estamos borrachos. Claro, porque él ya sabía porque No, es del Ruach. Yo pienso que es del Ruach. Pero Pedro, está hablando el conocedor, mismo idioma. claro, pero Pedro, conocedor de las Escrituras, lo que no es los cristianos. Los Claro. predicadores cristianos no conocen las Escrituras, aunque las hayan leído 100,000 veces, no conocen las Escrituras porque no conocen el trasfondo, el texto Porque le siguen hebraico. creyendo a una persona que está al frente, porque puede ser muy sincera, pero si es que no le está hablando de estas cosas que nosotros le estamos hablando, o pídale una explicación de lo que nosotros decimos. Y si es que le da una explicación razonable, no más difícil de la que nosotros le estamos explicando, porque puede hacer contorsiones, malabares, pararse de cabeza y demostrarle, coger un versito por aquí, otro por allá, los contextos, hermano. ¿Cómo sabemos que esta Biblia está mal? Por el contexto. ¿Por qué? Porque cogemos el texto Masoreta, y usted va a decir, ¿y cómo saben que este es el texto malo? Porque Yahweh Es perfecto. como debe ser, Es perfecto. perfección. Yahweh escondió los rollos del Mar Muerto, escondió hasta 1947. Antes de ellos discutían con la Septuaginta, que es del 250 antes de Yeshua, hecha en Alejandría por los 70 ancianos, y decían que esta
y los otros decían que la otra es la valedera. Pero y como hace Yahweh las cosas por Torah hasta hoy, por dos testigos. Asomó un testigo en unas cuevas, En la cueva de Qumran. increíblemente preservado, en el lugar más seco del mundo. Ahí la guardaron, donde se crió, donde se preparó, probablemente en algún templo eseño, Juan el Bautista. Entonces, esos dos, y hay dos testigos contra el texto Masoreta, independientemente cada uno del otro. El texto de la Septuaginta del 250 antes de Yahshua y el texto de las cuevas del Qumran, que fue en el Mar descubierto- Muerto. sí, fue escrito en otro idioma. No tienen ninguna interrelación, pero como no puede ser de otra manera, solo hay una verdad y esa verdad los dos la demuestran, es lo mismo, igualito. A Pero pesar- no había la intención de tapar al Mesías porque todavía no nacía. A pesar de que están en dos idiomas diferentes, en griego y en hebreo, y están en dos lugares totalmente distantes, y son tiempos totalmente lejanos el uno del otro, dice lo mismo. Entonces confrontan al texto Masoreta y lo descubren como un texto mentiroso y El texto interpolado. falso. Y texto Interpolado, falso. porque Sí, este texto esconde al escribieron, Mesías sufriente. escribieron los judíos ortodoxos, los judíos de origen duro, para ocultar a Yeshua. Bueno, esperamos haber aclarado esto. Vamos con las lenguas. Vamos a ver quién es el pueblo que habla en lenguas y quién es el pueblo que tiene el don de interpretación. Esa es la llave. Esa es una llave, Marcelo. El pueblo hebreo es el que tiene la interpretación. Cuando vemos que por el diccionario Strong, vamos a leer Hechos 2, verso 4, dice, todos fueron llenos del Ruach. Estamos hablando del escenario, estaban en el templo en el día de Shavuot o Pentecostés, estaban reunidos unánimes todos y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Pero ¿cuál es el término que utiliza Lucas, que escribe esto? Perdón, utiliza el término glosa, que significa lenguas, es el G1100, que significa de afinidad incierta, lengua, La codificación Strong es la número G1100. G1100. Sí, significa glosa. O sea, es lo que escribió ese momento, porque este no fue traducido, sino fue escrito directo al griego. Y escribió glosa, de afinidad incierta, lengua, por implicación, lenguaje, idioma, uno adquirido no naturalmente. Esa es la clave. Es un Claro. idioma no natural. Eso hablaron. No es como le dice su profeta que solo esta vez hablaron en idiomas. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Sálgase de ese lugar. Sálgase de ese lugar. Lo decimos con todo corazón cuando oiga hablar de estas cosas. Y veamos qué es lo que dice en Hechos 6, cuando ellos escuchan, los que estaban al frente escuchan lo que están hablando, ese momento tomados por el Ruach. Dice, y al ocurrir este estruendo la multitud se juntó. ¿Quiénes se juntaron? Los que estaban festejando la fiesta. Que ya le dijeron que a usted que las fiestas no hay que celebrar, pues ellos sí celebraban. Y hasta se quedaron 50 días sin estar previsto para esta fiesta de Pentecostés, porque Yahshua 10 días antes le dice, esperen aquí. Y ellos sabían que el Pentecostés es la fiesta del Sinaí cuando recibieron la Torá en Claro. tablas. Y Yahshua, obviamente, que les ha de haber instruido, a pesar de que ellos habían leído Jeremías 31, donde dice que dará la Torá en el corazón, y ellos sabían que venía la Torá al corazón, porque era una fiesta que simbolizaba al Sinaí. Entonces, que dice, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Pero la palabra lengua, que dice la Reina Valera, parece que dijera la misma lengua del verso 4. Acá Lucas no pone la palabra glosa, pone la palabra dialectos. O sea, como dice el hermano César, cuando estábamos conversando con esto y nos ayudó también a preparar estos estudios. Cuando dice, como estábamos conversando, miramos y hablan en glosa y escuchan dialectos.
Entonces, ¿qué recibieron ahí? Mientras los unos hablaban lenguas inteligibles, ininteligibles, en lenguas angelicales, como habla Pablo, que sí hay. El pueblo de Yahweh, que estaba ahí, que eran la representación de las 12 tribus dispersas, ellos estaban escuchando la palabra dialectos, que está codificada en el diccionario Strong como G1258, que es discurso, lengua, dialectos, idiomas, lenguajes humanos. Acá arriba dice que glosa es uno adquirido no naturalmente, un lenguaje no natural, y ellos escuchan un lenguaje humano. Pero ¿por qué escuchan lenguaje humano, hermanos? Primero, porque eran el pueblo de Yahweh que estaba simbolizado ahí las 12 tribus. Y estaban, dice, tanto judíos como prosélitos. ¿Quién es un prosélito? Los que guardaban Torá. Acuérdense que era Cornelio, era un prosélito. Prosélitos eran los que no eran de las naciones, pero que guardaban Torá y amaban al Dios que les sacó de la tierra de Egipto. Y ellos respetaban, guardaban el Shabbat. Y ellos escucharon. Porque dice que en el verso Hechos 2:9, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Mire que habían personas fieles que guardaban Torá, y eso que no había internet. Y muchos no sabían leer. Pero guardaban Torá en su corazón, había una verdad, guardaban Torá, sabían que la Torá no estaba abolida. ¿Y qué hacían los apóstoles en un día de Pentecostés? En el templo, a la hora tercera, guardando Torá, haciendo en el sacrificio de la mañana. ¿Y qué recibieron en el día de Pentecostés los apóstoles? La guianza de la misma columna de fuego que les guió en el Sinaí, por el desierto. Ese fuego es el que estaban recibiendo, esa guianza, el espíritu de consolación, el espíritu, como dice la traducción original, el espíritu de consejo. Eso estaban recibiendo, Marcelo. Y sí hay lenguas, y hay muchas iglesias cristianas que dicen que no se debe hablar en lenguas. Pues sepa que sí hay que hablar en lenguas, sí se puede hablar en lenguas. De hecho, hemos escuchado hablar en lenguas y sabemos que hay lenguas. ¿Pero quiénes? Los que guardan la Torá. Usted va a esos lugares y viene un indocto que dice de su propia boca que es gentil, cuando un gentil imposible puede ser un hijo de Yahweh. Y le escucha y le dice, usted se habla en lenguas. ¿Y quién le dio autoridad, pues? No, acuérdate que ¿Quién le dio autoridad para decir que sí, que tiene esa capacidad de entender ese idioma inteligible? Es vergonzoso, que les dé vergüenza. Usted, si es que no quiere apagar este momento la pantalla de su televisor o su computador, póstrese a su creador y dígale que usted quiere aprender. Y puede hacerlo en este momento. Mire, y para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, yo recuerdo que había una persona, y la esposa del pastorcito, entonces, no, más que todo, porque él no quiso aceptar las cosas, y esa persona tiene sufriendo a muchos. mira, Es porque un atormentador. es que el materialismo entra en las personas y se vuelven escarnecedores. Eso es todo. Ahora, con el tema de que estás hablando, yo le voy a corroborar que dicen ellos que tienen el Espíritu Santo y que hablan lenguas y que profetizan, y se toman del verso de Joel y el verso de Pablo en 1 Corintios habla respecto de los dones espirituales y sobre todo del don de la profecía. Pero resulta que lo que acaba de leer Marcelo, que fue lo que ocurrió en Hechos 2 de los apóstoles, estaba profetizado por Joel, en Joel, lo que sucedió en Hechos 2 de los apóstoles ya estaba profetizado por Joel, ¿verdad? Claro. En el libro de Joel 2. Ya, ahora, yo analizo la palabra profetizar, que está en 1 Corintios 14:1, con la ayuda de esta hermosa herramienta, el diccionario Strong.
Y resulta que la palabra profetizar es la que está codificada con la G4395, que es la palabra profeteu. Profeteu es en griego. De ahí se origina esa palabra. Significa profetizar. Dice predecir eventos futuros con relación al reino de Dios. Una cosa muy particular es que a usted le hablen al oído, o otra práctica que hacen en otras iglesias, que le ponen, dice, la mano en el corazón, otros le pondrán la mano en la pierna, otros la mano en la cabeza, bueno, en Si algún usted es lugar mujer, del cuerpo. Cuídese. Claro, si es mujer seguramente se la van a poner en la pierna. Bueno, el tema es que luego que le profetizan, supuestamente entre comillas, ¿sabe lo que le dicen? Le dicen que le van a regalar una casa, te voy a pagar esa deuda, te voy a traer a tu esposo, voy a traer a tu perrito que se te perdió. Bueno, un sinnúmero de estupideces. Y no crea que la palabra que estoy usando es fuerte, porque la Biblia habla que la necedad, lo que usted tiene traducido como necedad, es estupidez. El proverbio habla de estupidez porque verdaderamente es la palabra correcta. Si yo le digo necedad, usted va a decir, bueno, solo somos necios. No, no son necios. Dice la palabra que son estúpidos, que el que no quiere entender la verdad de Yahweh, son estúpidos, y esa es la palabra Claro, y correcta. mira lo que dice en Jeremías 23:17, dice, atrevidamente a los que me irritan, estos profetas de Baal les dicen, paz tendréis. Y dice, cualquiera que anda en pecado y en obstinación de su corazón, ellos le dicen, no vendrá mal sobre ti, porque eso es clarísimo. Pero el mal está... Nosotros vimos, perdón que te interrumpa, yo quiero contar con tristeza también esto. Vimos que entra una persona que nosotros rescatamos de las calles, que quisimos que él escuche, porque teníamos en nuestro corazón ese deseo de que sea una persona que conozca de Dios, como lo llamábamos en ese tiempo. Una persona de mal vivir, y quisimos ayudarle. Cuando llegó el profeta le dijo que él iba a ser un alto dirigente de la iglesia y que iba a ser un potentado y que todos los negocios estaba bien, y era una persona que andaba haciendo al margen de cosas la ley, abominables, al margen de la al ley. margen de la ley. ¿Y qué pasó con él? Murió. Le profetizaron que iba a ser predicador, que iba a ser un gran pastor, pero murió porque andaba en cosas al margen de la ley. Eso es Bueno, lo que dice aquí, que dice, cualquiera que anda en pecado y en obstinación de su corazón, le dicen, no vendrá mal sobre ti. Si usted va a esa iglesia y le dicen algo malo, capaz que hasta hace creer que puede ser cierto. Nunca bueno, pero profetizan espíritu de adivinación, adivinación. Sí hay Bueno, espíritu de yo adivinación. quisiera continuar con esto. Mírenlo, vamos a seguir analizando la palabra, que ya estamos a punto de terminar. Con esto yo cierro. La palabra profetizar, que es la G4395, que es la palabra propeteu, dice que significa profetizar, predecir eventos futuros con relación al reino de Dios. O sea, no con eventos de su casa, ni con eventos de su novio, nada de esas cosas, sino con relación al reino de Dios. También dice que significa declarar cosas con revelación divina, a punto de estallar bajo el impulso repentino elevado en un consejo divino. ¿Eso qué es? Lo que le ocurrió a Pedro. Cuando vino el Ruach sobre él, recordemos que él comenzó su discurso, pero de una manera elevada. ¿Por qué? Porque estaba con ese estímulo divino. Claro, acordémonos Ya. quién era Pedro. Era un pescador. Y él mismo habla en sus cartas de que alabando el vocabulario muy sofisticado y de otro nivel cultural que era Saulo. Y dice que, e inclusive dice que las palabras de Saulo las van a torcer en el futuro. Ahora, otra cosa. Y él era un pescador que por el Ruach era brillante. Por el Otra Ruach, cosa, mira el significado de esta por el palabra, Espíritu. que la usó Saúl Pablo. Mira lo que significa, dice que esa palabra profetizar es preguntar, enseñar, refutar
reprender, amonestar y consolar a los demás. Para eso es la profecía. Para enseñar. ¿Pero qué va a enseñar usted? Usted le va a enseñar a una persona a través de la profecía: sigue adelante, que estás bien, pero estás transgrediendo el Torah. Me estás robando. Esa es una profecía muy común. Me estás robando. Al que entra, ya le ven que tiene un mes en la iglesia y comienza esa profecía. Los muchachos aquí, los jóvenes que están aquí, que profetizaban también, yo diría que adivinábamos todos los que estamos aquí, porque no se salieron de esa iglesia. No es que Yahweh sacó a Calientabancas, sacó a 15 personas que estamos en este momento aquí, reunidos, tratando de servirle. A eso se sacó. Y nadie vino por nosotros, los supuestos enseñadores, porque sabían que nosotros ya habíamos leído la Biblia y la carta que mandaste tú y todo eso. Entonces ellos son los mentirosos que le decían a cualquiera que entraba que le va a ir bien y que está bien, sin saber qué viene haciendo por fuera. Como que Bueno. Yahweh va a decir esas cosas tan insensatas. Bueno, entonces ya termino con lo siguiente. Dice también que esta palabra dice que es para actuar como profeta, para actuar como profeta, no como profetizador. Tenga cuidado, no como profetizador. No existe el profetizador No hay dos dones. fuera de profeta, no existe. Eso es una mentira. Pero lo eso que lo dice están que es mirando, profeta. los hermanos también ya tienen que ver Bueno, en eso. así ¿no? que eso es una farsa. Si usted dice que tiene, o le han dicho que usted tiene el don de profetizar, usted es profeta. Pero como usted no tiene Torah, usted no es profeta, porque dice Jeremías 31:31 que la Torah tiene que estar en el corazón. Y si no está la Torah en su corazón, porque usted no la practica, usted no es profeta, y el que le dice que es profeta lo es. Pero el don de la profecía y el don de profeta es uno solo, no va por separado. Hasta en eso Profetizar es lo que hace un profeta. hasta en eso está la ignorancia. Mire, yo analicé la palabra de Joel, cuando habla de que en el futuro van a profetizar los jóvenes, y en la palabra Naba, que de ahí proviene Nevin, que significa en hebreo profeta, esa palabra que está codificada en el diccionario Strong, que es la palabra Naba, que significa profetizar bajo el espíritu divino. Es la misma palabra, si usted la busca en el diccionario Strong, de lo mismo que habla en Hechos de los Apóstoles y de lo mismo que habla Shaul en el libro de Corintios, pero dice que es la palabra, esa palabra está relacionada, dice, para actuar como profeta bajo el espíritu divino, o sea, no como don de profecía, sino como profeta. Eso era lo que les quería aclarar, y con esto termino y me despido, al igual que lo hace pues Marcelo Espinosa. Nos despedimos y le damos pues desde acá hasta sus hogares, a los 35 países a los que estamos llegando a través de estos mensajes, a través de Justin TV y a Suiza. través de nuestra página. Ya nos ven en Suiza. Ahora, para los hermanos que nos están viendo desde Suiza, un cordial saludo y bendiciones para sus vidas. Sí, yo quisiera antes, si me da solo para leer un verso, que los hermanos lo investiguen. Primera de Corintios 13:2, Romanos 13:10. Dice, el cumplimiento de la Torah es amor. En esta Biblia dice de los mandamientos. Es amor. Ya. Y en Primera de Corintios 13:2 estamos hablando de los dones. Si hay lenguas, si hay dones de profecía, de ser profeta, no de profetizar, porque eso es otra cosa. El profeta lo que hace es profetizar. Dice, si hay dones, pero Pablo, ¿qué es lo que dice Shaul? Puedo tener toda la fe. Esa es la gracia que dicen los cristianos. De tal manera que traspase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y acá vemos en Romanos 13:10 que dice que el cumplimiento de la Torah es del amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedo tener toda la fe y creer en Jesús, Jesucristo. Y de pronto hasta en el Mesías, en Yahshua HaMashiach. Puede tener toda la fe. Pero si no está en Torah, no tiene esos dones. No pueden aplicar esos dones en su vida, ni usted puede tener esos dones. Hermanos, nos despedimos de ustedes, esperamos que este programa haya servido para despertar en usted a la ovejita de la casa de Israel que está perdida entre las naciones. Salga, despierte, hermano. Como hizo David